Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el Salmo 119. Y vamos a dedicar este tiempo, por favor, en oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente por la bendición que nos concedes de estar reunidos y de cantarte y adorarte, porque tú eres digno de todo honor y toda gloria, por la redención que tú realizaste en la cruz del Calvario. Y Padre, ahora queremos que nos ayudes en nuestras mentes y corazones para escuchar y para valorar y atesorar tu palabra en nuestras almas, a fin de que ella nos siga conduciendo y a fin de que ella nos siga guiando hacia nuestro destino final en el cielo, en una vida eterna contigo, Señor. Rogamos que nos permitas disfrutar y nos permitas guardar tu verdad en nuestras mentes y corazones, glorificando así tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en la 11ª porción de este Salmo 119, del versículo 81 al 88. Comentaremos el día de hoy. Esta onceava octava de este salmo llegamos a la mitad del recorrido, ¿verdad? Estamos aquí a la mitad y en esta sección encontramos al salmista en una condición de una profunda angustia y una profunda depresión. Este era ocasionado, de acuerdo al versículo 84, nos dice, ahí dice, cuando, la segunda parte, cuando harás juicio contra los que me persiguen. En el versículo 86, todos tus mandamientos son verdad, y otra vez vuelve a repetir, sin causa me persiguen, ayúdame. Entonces estaba en esta profunda angustia y depresión ocasionado en una parte por la persecución de sus enemigos. Estos enemigos le habían tendido trampas, lo que hasta en el versículo 87 dice, casi estos enemigos me han derrumbado, ¿no? Estaba al borde de colapsar y parece que Dios no le respondía, ¿no? Este es el punto aquí en esta porción. En el versículo 82 dice en la segunda parte, ¿cuándo me consolarás? O sea, ya estoy desesperado. ¿Cuándo va a llegar la respuesta, ¿no? ¿Cuándo vendrá la liberación esperada? Estoy siendo perseguido sin causa. Podemos decir que el salmista atraviesa por un túnel oscuro, ¿no? Por medio de la fe, y la penumbra, la niebla le atacan y solamente puede mirar una pequeña luz de esperanza, y se aferra a la misericordia divina. Eso es lo que nos narra esta sección, y al final pide, en el versículo 88, pide ser vivificado a fin de continuar en la senda de la obediencia, ¿no? Su petición está ahí en el versículo 86, que veremos más adelante. Ayúdame, ¿no? Ayúdame. Sin lugar a dudas, en este párrafo podemos ver la imagen de un creyente afligido, ¿no? De un creyente en un estado de aflicción, que implora la ayuda de Dios, que suplica que Dios le consuele y que le siga sustentando en base a las promesas, ¿no? Su súplica siempre es en base, como hemos aprendido en este salmo, las súplicas, la oración tienen que hacerse en base a las promesas que Dios nos da, en base a la verdad que Dios nos enseña en su palabra.
La verdad y las promesas de Dios siempre serán para nosotros un rayo de esperanza en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo de oposición. Entonces, Cristo, o sea, estamos hablando la palabra, la promesa de Dios, lo que Él ha dicho que hará con nosotros, eso es lo que nos sustenta, ¿no? La verdad de Dios. Cristo dijo en las profecías acerca de su segunda venida, en el capítulo 24, versículo 35 del Evangelio de Mateo, tocante a su palabra, dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, esto implica que todo lo que Cristo ha dicho, que todo lo que Cristo ha revelado, que todo lo que Cristo ha prometido se cumplirá. No pasará su palabra. Tenemos más seguridad si nos aferramos a una promesa de Dios. Tenemos más certeza y más seguridad si nos aferramos a la palabra de Dios, a la promesa que Él ha dado, que si estuviéramos asidos, fuertemente de los cimientos de este mundo. Los cielos y la tierra pasarán, dice. Pero si tú te aferras a mi palabra, a mi promesa, permanecerás para siempre, ¿no? Entonces tenemos más seguridad ahí. Vayamos pues al Salmo. Del versículo 81 hasta el versículo 85, estos 5 versículos describen la condición del salmista. Aunque propiamente vemos, ¿no?, en los 2 primeros versículos él dice: desfallece mi alma por tu salvación, desfallecieron mis ojos por tu palabra. Él lo señala como que se sentía desfallecer. El desfallecimiento es un fenómeno del cuerpo físico, ¿no? Si sientes que te faltan las fuerzas, se te doblan las rodillas y allá vas a dar, ¿no? O sea, te desmayas, se puede decir, ¿verdad? El desfallecimiento es un fenómeno del cuerpo físico, pero aquí el salmista lo aplica al alma y lo aplica a sus ojos. Dice: casi ya quiero alcanzar a ver, quiero esperar en ti, pero mis ojos ya no me ayudan, se están cerrando, ¿no? Están demasiado pesados los párpados, ¿verdad? Se podría decirse así. Y podemos imaginar que se encontraba en medio de la aflicción. Y como a veces nos sucede, estamos en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, y pasa una semana y decimos la próxima semana, y pasan 3 semanas y decimos, bueno, la 4ª semana, y pasan 2 meses y decimos, bueno, la semana que sigue, ¿no? Y pasa 1 año y no ves la luz, ¿verdad? Entonces dices: ¿cuándo voy a pasar de esto? ¿No? Pasaban y pasaban sin que llegara la liberación esperada, y él estaba ya en un momento dado cansado, ¿no? Estaba fatigado y con sus ojos a punto de cerrarse en medio de esa espera. Aunque el salmista no había desmayado, continuaba esperando. Estamos escuchando, ¿no?, cuando él dice: siento que ya estoy en las últimas, ¿verdad? A veces estamos nosotros ya nada más aguanto, lo aplicamos en otras, nada más aguanto al jefe esta semana, ya no aguanto otra semana más con este tipo encima de mí, ¿verdad? Él estaba verdaderamente desfalleciente, continuaba esperando, las fuerzas comenzaban a fallarle y estaba al borde de colapsarse. Y vamos a ver aquí, el pasaje nos muestra varios síntomas de esta condición de desfallecimiento, una condición depresiva, como conocemos la historia del salmista. Y un primer síntoma de que estamos entrando en este proceso depresivo en cuanto a la fe, lo vemos aquí. Empezamos a cuestionar. El versículo 82 en su segunda parte nos muestra, ¿no? Empezamos a cuestionar lo que nos está pasando. Empezamos a cuestionar lo que estamos viviendo. O sea, empiezan los ¿por qué me está pasando esto, verdad? Y atrás de eso está: a mí que soy todo mi querer, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto, no?
Entonces, ¿por qué me sucede esto? Y comienzas a estar pensando, ¿cuándo voy a salir de este atascadero, no? ¿Cuándo voy a salir de esta condición? ¿Cuándo me consolarás? Dice el versículo 82. ¿Cuándo terminará esta situación insoportable? La realidad es que ya no puedo más, ya no soporto más. Y la persona empieza a ser presa de esa condición, ¿no? De aflicción, de esa condición depresiva. El versículo 84 repite también, ¿cuántos son los días de tu siervo? O sea, ¿se va a extender esto hasta el final de mis días? ¿Hasta que yo me muera? ¿Voy a tener que cargar con esta condición? ¿Durará esto toda la vida? ¿Estaré en esta condición para siempre? Este era el pensamiento de él, ¿no? Otro síntoma, no solamente empezamos a proferir por qué es, sino empezamos a tratar de decir, bueno, sí voy a sufrir la prueba, pero ¿cuánto va a durar? Sí la voy a padecer, sí la voy a aguantar, pero ¿cuánto tiempo? ¿3 años? No, es mucho. Yo pensaba que nada más iban a ser 3 semanas. Sí, y si no sabemos cuánto va a durar la prueba que tenemos, ¿verdad? Sí. Siempre estoy con mis cosas, ¿no? A lo mejor mi esposa dice, ya vamos a cumplir 40 años de casados, qué prueba tan tremenda. Algunos estarán pensando eso, ¿no? Pero el salmista empieza entonces a quejarse, ¿no? A victimizarse, a cuestionar. En el versículo 83 dice, el cuestionamiento dice, porque estoy como el odre al humo, ¿no? Y esta frase es muy, muy interesante. Mira cómo estoy, ya estoy muy lastimado, ¿no? Ya párale, ¿no? Ya estoy muy afligido. Un odre era un recipiente que se hacía normalmente de piel de cabra. Y ese recipiente servía para contener o como contenedor de agua o de vino que se usaba comúnmente en la alimentación. No era del vino que se acostumbra ahora, ¿no? Ocasionalmente estos odres, después de ser usados, eran dejados colgados en un cuarto que no tiene ventanas, ¿no? En un cuarto que normalmente es así de la cocina. Entonces al colgarlo ahí, dice, estoy como odre al humo. ¿Cómo acaba la cocinera? Aunque no se da cuenta que sale ya maquillada cuando está ahí en esa cocina, el hollín le empieza a pintar los párpados y casi sale con su sonrisa completa dibujada, ¿verdad? Sí, Entonces dice, estoy como odre al humo. Entonces, al ser dejado colgado en el cuarto de la cocina, que no tiene ventanas, donde se está cocinando con leña y sale el humo, el odre acababa todo ahumado. Y si se olvidaba ahí, se confundía yo creo con la pared, acababa ahumado, viejo y reseco. ¿Sí? Encontramos la ilustración de Cristo. Dice, no pongan vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Pues están ahí resecos. Si le echas, ¿qué va a ocurrir? Se va a reventar, ¿verdad? Se va a reventar, no va a aguantar la presión de la transpiración, no vamos a decirlo así, del vino, ¿no? Entonces, él estaba como odre, así, ahumado, así se sentía. ¿Cómo te sientes? Me siento como odre. Odre viejo, algunos estamos ya chamuscados, pero es de nacimiento, ¿verdad? Ya no se puede corregir. Se sentía tan mal que se sentía como un odre ahí abandonado, viejo, reseco, que ya no sirve, ¿sí? Que por sus grietas y fugas resultaría inservible. Entonces, probablemente no suene sorpresivo, ¿no? Que el salmista diga, este es el que se enfrentó con Goliat, ese es el hombre de fe que enfrentó al gigante, ese es el caudillo capaz de enfrentarse a este gigante, ahora se siente viejo, acabado, arrugado y hasta olvidado, ¿verdad? Sí. Se sentía como un odre tiznado y agrietado, ¿no? Que ya no sirve para nada.
En términos modernos diríamos, ya sería una persona vieja, huraña, medio amargado, inconforme con lo que estaba sucediendo. En esas condiciones, como un odre viejo, no podemos ser útiles para los propósitos de Dios, ¿verdad? Damos lástima, ¿verdad? En lugar de ayudar o apoyar o aconsejar, en realidad lo que sucede es que llegamos a dar como lástima, ¿verdad? Necesitamos que nos ayuden en lugar de aprovechar toda la experiencia, el conocimiento, toda la verdad que Dios te ha dado. Entonces, estás como un odre viejo, ¿no? Ya, no me hablen, no me molesten, ya no quiero. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otro síntoma? Cuando estamos siendo afectados empezamos a cuestionarnos, nos sentimos mal, cansados, y nos dice aquí, ¿no? Lo que pudiéramos llamar que otro síntoma de que estamos siendo invadidos, ¿no? por esta condición depresiva, es que no solamente cuestionamos, preguntamos, nos quejamos, nos sentimos mal, pero empezamos a manifestar una visión borrosa de la vida, ¿no? Empezamos a manifestar una visión de la vida que resulta ser incierta. ¿A qué me refiero? El salmista manifiesta una visión borrosa, incompleta, totalmente una visión que no es la realidad, ¿no? Para un hombre de fe. Además de las dudas, quejas y cuestionamientos, repito, tenemos este síntoma de una visión borrosa de la realidad. Los malvados se van a salir con la suya. Me han puesto trampas. Las trampas eran, dice, hoyos, ¿sí? Los cazadores antiguos usaban hoyos para cazar, no construían un hoyo y luego lo cubrían, ¿no? Y esperaban que pasara el animal y pues se caía el animal ahí, ¿no? Por eso dice, hoyos han puesto alrededor de mí. Me están cazando mis enemigos. Entonces los malvados han puesto sus trampas, están armando sus triquiñuelas, ¿sí? Y entre comillas, ¿no? Y los buenos estamos padeciendo, estamos siendo aplastados, ¿no? Entonces ya se le borró la visión de ese hombre de fe, ¿no? Y Dios no los juzga, sino que además deja que sin causa me persigan y me aprieten y me atosiguen. Entonces, esa es la mirada de un hombre de fe, de un gigante de fe, como escuchamos verdaderamente la vida del rey David, ¿no? Por momentos, un hombre completamente fuerte, admirable. Ahora estaba en una condición terrible, ¿verdad? Afligido, deprimido, ya ni siquiera podía ver. Hermanos, siempre sacamos la ilustración del piso de arriba y el piso de abajo, ¿no? Cuando usted escucha a David hablar de esa manera, me están oprimiendo los malvados y Dios no hace nada. O sea, ¿hasta dónde llegaba su mirada, hermanos? No pasaba del techo de su casa. ¿Me explico? Estaba colapsada su fe. No veía más allá. No, están ganando los malvados, me están aplastando, me están persiguiendo, mira, hasta hoyos cavaron y tú no haces nada, ¿sí? Van a acabar destruyéndome. ¿Iba a permitir Dios o va a permitir Dios que los malvados destruyan a sus hijos? Estaba colapsada su fe, ¿verdad? Entonces, tú no haces nada, ya hasta pusieron hoyos contra mí, no hacen trampas como los cazadores. Esto le pasaba al salmista y a veces muchos creyentes llegamos a caer así, que somos maltratados, abusados, perseguidos, engañados y luego comenzamos a fatigarnos hasta casi desmayar por las incongruencias de la vida temporal, ¿sí? Y esto hay que examinarlo bien, ¿verdad? Hay que meditarlo bien. No hemos de fatigarnos y desmayarnos por la incongruencia de la realidad temporal. Esta realidad temporal donde estamos viviendo, ¿es para siempre? ¿Es eterna? No. Hay algo eterno. Esto es solamente ¿qué? Temporal. Podemos ver muchas ilustraciones, ¿no? Vemos
frecuentemente ahora videos, no había esos videos en el tiempo antiguo, ¿no? Pero aquí podemos ver frecuentemente videos, ¿no? El obrero, el oficinista, o como dicen los jóvenes ahora, el godines, ¿verdad? El oficinista, el profesionista son asaltados, despojados de su salario, ¿sí? Asaltados, se le quitó la bicicleta y está hasta grabado, le quitaron la moto, llegaron unos, se emparejaron y le quitaron su moto nueva. No se espanten, el hermano que deja su moto luego por ahí afuera, lo dejaron sin moto, se llevaron su carro. La señora sufre un arrebatamiento en el mercado, pero no es el arrebatamiento dispensación, sino el arrebatamiento de su bolsa, ¿no? ¿Dónde llevas mi bolsa? ¿Dónde llevas? Me estaba platicando mi mamá eso allá en Salamanca, que ahora acostumbran a ir en el mercado los arrebatamientos, ¿no? Tienes que tener bien agarrada la bolsa del mandado o la bolsa del monedero, ¿no? Porque si no puedes sufrir un arrebatamiento, ¿no? Y ya para que encuentres al cuate ese corre como gamo, ¿no? Entonces, nos puede pasar eso y de repente nos pasa eso y nos olvidamos del proyecto redentor y lo único que queremos es levantar la mano y decir, queremos justicia, ¿no? Que se haga justicia con este que me quitó la bolsa o con este que me arrebató la bolsa. O sea, ¿por qué digo que olvidamos? Se colapsa nuestra fe en ese momento y lo único que pensamos es mi mandado, ¿no? Que me lo robaron, o mi bolsa que me robaron, o mi moto, o mi carro, y ahora ¿qué voy a hacer? Y se te cierra el mundo, ¿no? Y lo único que quieres que te devuelvan lo que se llevaron, que agarren a los que me están persiguiendo, que los castiguen y que Dios inmediatamente intervenga y ¡paz! Acabe con ellos, ¿no? Y cuando eso no sucede, que normalmente que no sucede eso, ¿verdad? Entonces nos decaemos y estamos en esa condición, no nos olvidamos del proyecto redentor y queremos justicia. Es lícito y deseable que queramos que agarren a los rateros, pero no debemos perder la realidad, ¿sí? De que todavía no es un mundo nuevo ¿verdad? No es el cielo. El cielo está en el futuro venidero, ¿verdad? No es aquí. Aquí nos vamos a encontrar frecuentemente con eso y nosotros somos llamados a recordar que el día de la manifestación del justo juicio de Dios será más adelante. No, es que yo quiero, no, y hay personas que se afligen, se tropiezan y se desvían de la fe sencillamente porque les ocurren cosas como estas y no pueden entender, ¿no? Que Dios no va a hacer justicia ahorita, mañana en la tarde, ¿no? ¿La justicia para cuándo es, hermanos? Está dejado para más adelante, ¿verdad? Entonces, vivimos y sabiendo, ¿no? Que pudiéramos ser víctimas de injusticias, de aplastamientos, de explotaciones, de muchas cosas, y a veces nos vamos a la autoridad y no pasa nada y no sucede nada, o sea, simplemente tenemos que darle la vuelta a la página y esperar al tiempo de la justicia de Dios. Y no debemos amargarnos ni afligir nuestra vida, ni perder nuestra profesión de fe, ni nuestra devoción a Dios, porque nos pasan cosas como esas. Estamos en un mundo caído. ¿Cuándo habrá justicia? Cuando Cristo venga. Entonces, entonces el hermano, quiere que si me roban mi carro y quiere que no haga nada, no, ve a presentar la demanda, quizás lo encuentres, quizás no. ¿Sí? Pone a trabajar al aparato de justicia que existe y nada más. Y espera, ¿no? Por si quizás Dios te lo regrese, pero pudiera no regresarte. Y si tú te quedas agarrado ahí, ¿cuánto tiempo vas a perder?
vas a perder tu mentalidad espiritual, vas a perder tu visión, vas a empezar a sentir que te vas a empezar a quejar, ¿cuándo me van a devolver mi carro? Y vas a estar en la agencia del Ministerio Público ahí, y con los judiciales, y cuándo, y pues no es que necesitamos para trabajar, se necesita moverse, y vas a empezar a hacer, ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿verdad? Iba a decir que iban a extorsionar, que te extorsionan ahí para poder seguir con la investigación, pero hagan de cuenta que no lo dije, ¿verdad? Porque si no la investigación no avanza, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos estacionados ahí, ¿qué va a pasar? Odre viejo. Ajá. Eso es lo que va a pasar. ¿Me explico? Nos vamos a afligir, no se va a resolver el problema y nuestra vida espiritual se va a destruir. Sí. Ahorita vamos a ver algunos casos, ¿no? Debemos recordar que, y entonces a Dios no le importa mi carro, o sea, tu carro es importante, si no, no te vayas a sentir ofendido, ¿no? Pero es más importante el proyecto redentor de Dios. Está por encima de cualquier otro interés. Entonces, cierto, queremos, no vayan a pensar que no queremos un país de leyes y de normas, pero no perdamos de vista que Dios ajustará cuentas más adelante. Lo que sucede ahorita y las condiciones como están ahorita no son las definitivas. Entonces no debemos perdernos en eso. Esta es la normalidad de un mundo caído. Esto no es el cielo, no vivimos en el cielo. Aspiramos a tener un país de justicia, aspiramos a tener un país de leyes, de una policía honesta y todo lo demás que hemos escuchado. No es un rollo político, es algo que verdaderamente anhelamos o deseamos y pudiera mejorarse mucho, ¿sí? Pero no nos vamos a estacionar en eso, estamos en un mundo caído, aquí no es el cielo, no esperemos nuestra recompensa completa y final aquí en este mundo, ¿sí? Porque si no, nos vamos a sentir cada rato que desfallecemos, que no nos salen las cosas, y vamos a empezar a cuestionar. En multitud de ocasiones el malo avanza y es prosperado y hasta es honrado en nuestro mundo y galardonado y le dan su medalla de oro y todo lo demás. Y sabemos, ¿no?, que muchos en este mundo hoy en día cosechan sin sembrar. Sí, hermanos, nos han platicado cómo tienen sus parcelas sembradas y llegan a la cosecha y ya están encostalados y todo, y llegan unas personas y le dicen, te vamos a dejar 3 costales y lo demás nos lo vamos a llevar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo no? Nos hubieran dicho, se los hubiéramos acomodado, ¿no? ¿Sí? Hay muchos hoy en día que cosechan sin sembrar y ganan sin trabajar. ¿Sí? Nos están notificando, ¿no? Aquí en la autopista, ¿sí? Atorados en un embotellamiento y las personas ahí haciendo su agosto. Saque todo lo que traigas, sus celulares y todo lo demás, apuntándote ahí, Sí, ¿cómo no? Aquí están. No te vas a arriesgar y si... No tiran. No tiran. Y si sí tiran, y es que es de salva, mejor entregue eso, es algo temporal. Sí. Estoy diciendo, ¿no? Muchos cosechan sin sembrar y ganan sin trabajar. Crímenes, robos, abusos, violaciones, extorsiones, fraudes, corrupción, ilegalidad, omisiones, complicidad, es lo que prevalece en nuestro mundo, ¿no? Y claro, como el salmista, todo esto que nos desespera, ¿verdad? Pero es necesario recordar que todavía no está la historia completa, ¿verdad? Lo que vemos aquí no es definitivo. Cuando Cristo venga, Él ejecutará y confirmará la justicia en plenitud. Entonces, nos queda ejercer la fe, sobreponernos a estas circunstancias, a estas adversidades, a estas cuestiones y realmente decirlo, ¿no? Completamente. O sea, el dinero es útil, pero el dinero no es la vida, ¿verdad?
aunque el salmista no podía verlo tan claramente como lo vemos nosotros ahora, con la revelación del Nuevo Testamento, ¿sí?, con la obra de Cristo ya realizada. De todas maneras, vea usted, el apóstol Pablo nos dice, ¿no? Primera de Corintios, en el capítulo 4 y en el versículo 5, algunos estaban haciendo juicios prematuros en contra del ministerio de Pablo, criticándolo, acusándolo, diciendo yo soy de yo soy de aquel, causando problemas y divisiones en la iglesia, no estimando ni apreciando lo que Pablo hacía. Y el apóstol dice, Primera de Corintios 4:5, hermanos, dice, no juzguéis nada antes de tiempo. O sea, no te apresures a decir, es que es así, a rajatabla. Dice, hasta que venga el Señor, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y hasta entonces, cada uno tendrá de Dios la alabanza. Y nosotros quedamos pensando, ¿o la vergüenza? ¿Pudiéramos tener alabanza o pudiéramos tener que nadie ha descubierto quién soy verdaderamente, ¿no? Y vivirás así hasta que sea descubierto y entonces vendrá la vergüenza eterna, ¿no? Entonces, somos aconsejados que seamos prudentes, no nos apresuremos a juzgar antes de tiempo, ¿verdad? No, es que ya están ganando los malvados y mira nada más cómo están, me están persiguiendo sin causa y tú no haces nada. O sea, cuidado, porque ese camino es un camino de pelearse con Dios y llegar en un momento dado, como muchos han llegado, ¿no?, a enojarse completamente con Dios y a caer en una apostasía, ¿no? Nos hemos encontrado personas así. Es que Dios permitió esto. Voy a poner una ilustración solamente. Dios permitió que pasara esto con mi familia. Un hijo muerto, o su papá, o su mamá, o un ser querido, y eso no se lo voy a perdonar nunca. Y por una situación así, no agarran a los malvados, no los castigan, y la persona se enoja y dice, no, me retiro del camino, me retiro de la fe, porque Dios no. Se te olvida que Dios va a hacer justicia cuando mañana a las 3:30 está señalado un tiempo más adelante, ¿no? Entonces, así el asunto, ¿no? Aunque tenemos una revelación perfecta en la palabra, nosotros todavía vemos medio borroso, ¿no? Todavía no alcanzamos a ver perfectamente. Ahora, los últimos 3 versículos, del versículo 86 al 88, o sea, no quiero que vayamos a malinterpretar este asunto como convertirnos en fatalistas. No he contado esta historia 80,000 veces y el día de hoy 80,001, ¿no? Entonces, no vayamos a ser fatalistas en el sentido como aquel yucateco que estaba en su hamaca y en su choza y le decía a su esposa, llama al doctor. ¿Sí? ¿Por qué? Dices que allá viene una víbora de cascabel y va a dar la vuelta y me va a morder. Entonces llama. No, lo que tienes que hacer es pararte y darle un palazo a la víbora o darle un balazo. ¿Sí me explico? Y matarla. Este era fatalista. No, es que ya nos dijo el hermano que si nos cae una viga encima, entonces ahí que me quede. No, hermano, llame, grite para que empujen la viga y se la quiten de encima, ¿no? Y si viene la cascabel, saca el machete, el palo y acabe con... O sea, no debemos convertirnos en fatalistas. Es que el hermano nos dijo que si nos caía algo encima ya lo soportáramos. No, soportemos, entendiendo que en este mundo no se manifestará plenamente la justicia de Dios, entendámoslo, ¿no? Pero seamos responsables, ¿no? Empujemos la viga
hagamos a un lado el obstáculo, matemos el alacrán que está ahí. Si algunos los coleccionan, los alacranes, ¿verdad? Pero nosotros no los coleccionamos, ¿verdad? Nos da mello un poquito. Entonces, pero algunos los coleccionan. Bueno, entonces Salmo 73, vea usted, por favor. En estos últimos versículos, hablando de estos 3 versículos del Salmo 119, 86, 88, nos damos cuenta que el salmista comienza otra vez a pisar tierra firme, ya no está siendo arrasado por la vorágine de la corriente de este mundo, y regresa a la revelación divina, vuelve a la cordura. Nos dice, antes de ir al Salmo 73, nos dice ahí en el versículo 86, todos tus mandamientos son verdad. Tú has prometido que castigarás al malo. Esa es una de las declaraciones de toda la Biblia, ¿no? Dios castigará al malvado, recibirá su merecido finalmente. Entonces, ya lo entiendo. Ahora me están persiguiendo sin causa. Pero sé que tu palabra es verdad y tu palabra dice que castigarán al malvado. Entonces, ¿qué me queda? En el mismo versículo 86, solamente una petición. ¿Cuál es la petición? Ayúdame a ir mejor, ¿verdad? No es una rebeldía, simplemente es ayúdame para sobrellevar las cosas, ¿no? Ya no está siendo arrasado, ¿sí? Él está diciendo, ya todo entiendo que es la verdad. Ellos, los malvados, en realidad, ya lo veo, son dignos de lástima. Así dice el Salmo 73, 18. Ciertamente, ¿no? Los malvados tendrán un buen fin. No lo van a tener. Los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados? Cuán en un momento, cuán en un punto se acabaron, fenecieron con turbaciones, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Desazonóse a la verdad mi corazón y en mis riñones sentía punzadas. Pero ya me estoy dando cuenta, ¿no? Yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia, mirando nada más. Las bestias no tienen fe, ¿verdad, hermanos? Es en el piso de abajo. Cuando el salmista dice, estoy como una bestia, está diciendo, nada más estoy mirando en el piso de abajo. No estoy mirando todo lo que Dios ha dicho respecto del juicio final, que los malos serán, lo estoy dejando. No, ya estoy entendiendo. Todo lo que has dicho es verdad. Por lo tanto, solo te pido una cosa. En esta situación de que me robaron mi carro, mi bicicleta, mi coche, de que tuve un arrebatamiento en el mercado de la bolsa, entonces, solo te pido, ¿qué? Ayúdame a sobrellevarlo, ¿no? Entonces, corrijo, mi única petición ya no es acábalos y destrúyelos, solamente es que ayúdame. Tu verdad es segura, justa, infalible y dejo este asunto de los abusos y las traiciones contra mí, lo dejo en tus manos. Mi única petición es ayúdame. ¿Ayúdame para qué? ¿Ya? Ayúdame para escapar de las maquinaciones. Ayúdame para no caer en los hoyos, ¿no? En las trampas que me pusieron. Ayúdame para soportar la injusticia. Ayúdame para proceder con sabiduría y no equivocarme. Ayúdame para poder ver a mi prójimo no simplemente como un posible cliente para acomodar mis ventas, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen, ahí viene ahorita, ¿qué le vendo a este cuate? Dice, no, desodorante, no se va a ofender, una loción no se va a enojar, no, ya sé, una aspiradora, y ahí te ven y ya se va sobre la aspiradora, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué acomodo aquí? No, hay personas que yo creo que si las vemos venir decimos, ahí viene este cuate que si no te acomoda aquí, algo te va a buscar como cliente, ¿no? Ya no te ve, ya no vemos a las personas como personas, sino como clientes para acomodar nuestras ventas, no para usarlos en algo. Que podamos mirar la condición perdida
que podamos mirar la manera de cómo ayudar a estas personas, ¿no? De cómo hablarles de Cristo, de cómo ser útiles para ellos, ¿no? Para la salvación de ellos o para la santificación de ellos. El versículo 87 dice: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. O sea, debemos notar, cuando estamos en medio de aflicción, en medio de pruebas, ¿sí? Lo más importante es no dejar de confiar en Cristo, dejar de confiar en Dios. Eso es lo más importante. Me puede pasar una aflicción leve, regular o mayor, pero lo más importante siempre va a ser esto: mantenernos en los mandamientos, mantenernos en la fe, mantenernos en la obediencia. Cuando leemos el libro de El progreso del peregrino, nos encontramos, ¿no?, que cuando Flexible cayó en el pantano de las dudas, en el pantano de la desconfianza, después de que salió de ese pantano, ¿qué ocurrió? Retrocedió, se convirtió en apóstata, ¿verdad? Sí. Muchos, cuando estuvieron esperanza el peregrino en el castillo de las dudas, con el gigante desesperación, ¿qué fue lo que había ahí en ese castillo? Había muchos esqueletos de personas, dice, que habían muerto en ese lugar. O sea, muchas personas en el conflicto, en la aflicción, en la depresión, en el problema, se convierten en apóstatas, retroceden. Entonces, es importante, ¿no?, mantenernos en la fe. Sí. Muchas personas se retroceden, le echan la culpa a Dios, como mencionaba hace un rato, se enojan por no recibir la liberación que ellos habían imaginado o por no recibir el trato que ellos merecían, ¿no? Entonces se enojan y abandonan el camino. Entonces es importante que nos mantengamos confiando y esperando en Dios. Dijo Job 23:10, ¿no?, la segunda parte de este versículo. Sí. Yo sé que la prueba me ayudará. Y él dice: me probará el Señor y saldré como oro. O sea, estaba siendo prácticamente destruido. Y su expresión es: me probará y saldré como oro. ¿Es una expresión de incredulidad? No, es una expresión de fe. Y estaba haciendo prácticamente, ustedes conocen la historia, no basta leer el primer capítulo y el segundo del libro de Job para darse cuenta, ¿no? Después de que ya se perdió todo lo que tenías, tus camellos, tus vacas, todo el ganado que tenías, tus hijos, tus hijas, tus pertenencias, ¿sí? Su esposa reaccionó negativamente, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? ¿Sí? O sea, solamente viendo el piso de abajo. Job dijo: no, me probará y saldré como oro, ¿no? O sea, de todo esto yo voy a salir mejorado. Es una visión de fe, ¿no? Ese es el punto. O sea, dice: yo no he dejado tus mandamientos, yo me voy a mantener en la fe. Esto me va a ayudar a madurar y a crecer. En el mismo libro de Job, en el capítulo 23, Job, capítulo 23, y en el versículo 13, dice: empero, dice, si Dios se determina una cosa respecto a mí, respecto a lo que me está pasando, si Dios se determina alguna cosa acerca de mí, ¿quién lo apartará? ¿Cuál es la respuesta? Nadie puede contra un Dios todopoderoso. ¿Sí? Su alma deseó y va a hacer lo que quiere. Nadie lo puede impedir. ¿Sí? Él, pues, dice Job, acabará lo que ha determinado de mí. ¿Sí?
Aunque ahorita no acabo de entenderlo bien, pero yo sé que Él acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, que son obra de su soberanía, de su determinación soberana, y yo no lo puedo corregir, solamente lo voy a tener que padecer. Y más vale que me mantenga en obediencia y en fe, sabiendo que me probará y saldré como oro, ¿no? Muchas cosas Dios hace así, como que no nos toma en cuenta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted pensaba chocar mañana en la tarde? No le estoy echando la sal, ¿verdad? De repente uno dice, no, yo no pensaba, y ya estás ahí con el problema encima, ¿no? Y puedes reaccionar enojándote, echándole la culpa a todo el mundo, pero si vas a 200 por hora, pues seguramente tienes gran parte de culpa, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto. Sigue diciendo, muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto, dice, en su presencia. Consideraré y temeré, porque Dios es digno de ser ¿qué? Temido, adorado, alabado, reconocido. Es el Dios verdadero. No es el Dios en el que los hombres quieren usarlo para cumplir sus antojos y sus caprichos. Esto lo encontramos, lo hemos platicado, ¿no? En esas iglesias donde la persona, les platicábamos que habíamos visitado un lugar donde las personas deseaban que Dios les diera un carro, entonces hacen una maqueta del carro y se lo llevan y lo pintan y se lo ponen al ídolo ahí para que el ídolo les devuelva uno verdadero, ¿no? Entonces, es un Dios al gusto del cliente, ¿no? Al gusto del consumidor. Pero aquí encontramos, ¿cuál es el Dios de la Biblia? Es el Dios soberano, es el Dios que hace lo que quiera. Sí, estamos bien condenados, cómo disciplinó a fulano, que hizo esto, y cuando te cae la barredora a ti, también es soberano conmigo y hace lo que quiera conmigo, ¿no? Entonces, el salmista, estaba dispuesto a padecer injustamente, ¿no? ¿Es algo que conocemos, hermanos? ¿Alguien ha padecido injustamente? Hubo uno que murió en la cruz, ¿no? ¿Fue un acto de justicia? No, fue una injusticia, ¿verdad? Dios sacó redención de esa obra, ¿no? Así que el salmista está dispuesto a sufrir injustamente como su redentor. Sí, sigue diciendo también en Job, estamos ahí, capítulo 13, y en el versículo 15. Me probará y saldré como oro. Muchas cosas hay que hace Dios y nos sorprende, ¿no? Y dice 13:15. He aquí, aunque me matare, en Él esperaré. Esta es la voz de la fe, ¿no? Considerando Dios tiene derecho sobre nosotros, tiene soberanía sobre nosotros. Y así el salmista, vuelvo al Salmo 119. Me han echado por tierra, pero yo voy a perseverar en la obediencia, en la fe. ¿Sí? Había pedido que lo ayudara, ¿no? Ayúdame en el versículo 86 y en el versículo 88 da la oración complementaria, ¿no? No solamente ayúdame, sino que dice, vivifícame. Vivifícame en sentido espiritual. Note que no está pidiendo, libérame, no, vivifícame. Para que fortalecido en el hombre interior, con el poder de Dios, yo pueda enfrentar esta prueba, confiando y creyendo en ti, saldré como oro, aun si en esto muero, de todas maneras seguiré creyendo y confiando en ti. Aunque me matare, dijo Job. No lo mató Dios, ¿verdad? Nadie esperaría, ¿no? Que si Job había perdido a sus 10 hijos, inicialmente nadie hubiera podido esperar que encontrara otra esposa y que encontrara otra familia y que se rehiciera su vida y que viviera
140 y tan, ¿cuántos fueron más? 148, 150 años más. Algunos ya les están brillando los ojos como diciendo, ay, yo quisiera esos 150. Entonces, pedimos ser vivificados, fortalecidos para resistir la prueba y continuar obedeciendo la palabra de Dios. Y note que aquí dice, vivifícame conforme a tu misericordia y continuaré, ¿no? Guardaré los testimonios de tu boca, ¿no? La palabra que tenemos en nuestras manos, que leemos, la palabra que predicamos, la palabra en la cual hemos creído es la palabra de Dios, ¿no? Lo que está diciendo aquí. Esto es nuestro gran privilegio. Nos reunimos a adorar a Dios, nos reunimos a que Él nos hable, nos reunimos a que Él nos fortalezca en nuestra fe, que avive nuestros corazones para que podamos caminar el resto del camino conforme a lo que Él nos ha enseñado, ¿no? Para que lleguemos a nuestro destino final animados, ¿no? ¿Sí? A lo mejor no duramos los 150 años que se aventó Job después de la prueba que vemos, ¿verdad? Pero hermanos, si van a ser 2 o 3 o 10, que caminemos en conformidad a lo que Dios ha establecido, ¿no? Hay que ordenar nuestros caminos. Entonces, ya hemos considerado la condición deprimida o depresiva del salmista, ya hemos visto algunos síntomas de la depresión, hemos visto también un regreso a la cordura, donde vuelve a la oración de ayúdame y vivifícame, saliendo de esa, con la ayuda de Dios, de esa condición. Ahora quisiera darles una receta secreta, y yo sé que algunos de ustedes van a pensar que es el crujipollo, pero no es así. Vamos a darle una receta secreta en forma alegórica en contra de la depresión, y que esta receta también es útil para una buena salud espiritual, ¿no? Entonces, esta receta la vamos a resumir. En primer lugar, aplíquese 5 ampolletas de fedoyecta. Entonces, escúchelas bien, ¿no? 5 ampolletas de fedoyecta, no vaya a comprar otra, por favor, porque no va a funcionar si usted compra otra. Entendiendo, hermanos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, estas ampolletas de fedoyecta están diseñadas para ayudarnos. Dice ahí en Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 1, dice que teniendo, ¿en qué nos van a ayudar esas ampolletas? Nos van a ayudar, dice el apóstol, nos recomienda que, habiendo dado todo un catálogo en el capítulo 11 de los héroes de la fe, ahora nos llama a nosotros, mirando el ejemplo de ellos. Estas ampolletas nos van a ayudar dice 12.1 en su segunda parte, a que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Se requiere ser paciente en un mundo donde la persona ha sido renovada, ha sido regenerada, pero sigue siendo dejada en Sodoma y Gomorra, para que viva no como ellos, sino que viva en una forma obediente y santa. Entonces se requiere ¿qué? Paciencia. Entonces, lo primero, ¿no? Nos traerá paciencia. En segundo lugar, dice que debemos nosotros mantener, versículo 2, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Él es nuestro ejemplo supremo. Debemos mirarlo, ¿no? Tuvo una vida de aflicción, de padecimiento, y obedeció y cruzó esta vida sin pecado para obtener nuestra redención. Miremos ese ejemplo. Él es nuestro patrón de conducta, nuestro modelo a seguir, ¿sí? En todo lo que algún hermano sea como él, imitémosle también al hermano, ¿verdad?
Así dijo Pablo, si alguna cosa yo estoy haciendo como debe ser, obedeciendo a Cristo, entonces imítenme a mí, ¿verdad? Así a cualquier hermano, no solo a Pablo. Entonces, puestos los ojos en Jesús, y en tercer lugar, ¿no? Nos ayudará a correr la carrera con paciencia, se nos manda a poner específicamente los ojos en el modelo, es nuestro Señor Jesucristo, y vea usted, dice, considerable el ejemplo, ¿no? La vida de Cristo, considerar cuál fue su vida, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, y vea cómo dice, para que no, ¿qué? Os canséis, para que no os fatiguéis, dice, en vuestros ánimos, y para que, ¿qué? Para que no se desmayen. Por poco, ¿sí? Me canso, me fatigo, por poco desmayo, ¿verdad? Entonces, para que no nos fatiguemos y tampoco lleguemos a desmayarnos en el tiempo de la aflicción, hay que comprarse esas 5 ampolletas de Fedoyecta. Se consiguen solo en una farmacia especializada, ¿verdad? En la farmacia del Señor pueden ser conseguidas. En segundo lugar, deberá tomar una cápsula diaria de esperanzadona. Sí. Esta cápsula protegerá su mente de la contaminación y de la mundanalidad. O sea, si la esperanza del cielo llena tu mente, entonces lo demás va a quedar fuera, ¿verdad? Hay que tomar esa cápsula cada 24 horas. En tercer lugar, la receta implica que usted deberá someterse a una rigurosa dieta de 2.500 bibliocalorías al día. Entonces, con ello tendrá un alma esbelta y bien formada, ¿no? 2.500 bibliocalorías, o sea, si no se las consume usted, va a acabar anoréxico, ¿verdad? Entonces, en cuarto lugar, no se exponga a enfriamientos repentinos y deberá guardarse de todo viento de doctrina, evitando el contacto con malas compañías. Entonces, ya ve que los médicos dicen, se queda en su casa, tiene COVID, no lo toque, no se acerque, que no le tosan enfrente. Entonces, y las malas compañías, ¿no? En quinto lugar, deberá abrigarse con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, ¿no? Tomando el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, ¿no? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Efesios 6, 11 al 20 describe toda la armadura completa, ¿no? Entonces hay que abrigarnos con esa armadura para que no vaya a entrar el bicho, ¿verdad? Para que no vaya a entrar la enfermedad que nos pueda matar. En sexto lugar, el pecado, ¿no? En sexto lugar, para la buena salud del cuerpo, deberá evitar la comparadoxina, la hipocrisinina y la juzgadona. Entonces, con esas tres, podemos mantenernos, ¿no? Pues la salud del cuerpo se mantendrá, ¿no? Si usted empieza a mirar al otro, si empieza a fallarle la sinceridad en la obediencia, si empieza a criticar, entonces ya está afectándole, ¿no? En séptimo lugar, a fin de conservar su salud espiritual, deberá tomar el tratamiento de por vida. Es un tratamiento que es para siempre. En octavo lugar, en caso de suspender la receta por cualquier causa, deberá tomar una botella de jarabe de arrepentimiento concentrado y así podrá volver a la receta acostumbrada. Entonces, en noveno lugar, el pecador enfermo asegurará su salud eternamente y evitará envenenamiento e intoxicación
usando solamente medicina de patente, autentificada por la palabra de Dios y certificada por la obra de Cristo, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos esta receta, nos va a ayudar, hermanos. Nos va a mantener en forma. Algunos ya están corriendo a la farmacia. Esperen, por favor. Vamos a concluir con unos comentarios. En primer lugar, no debemos confundir la fe y la esperanza cristianas con un mero pensamiento positivo o un mero optimismo de pensar de considerar que si yo pienso bien, voy a pensar bien, voy a pensar positivo para que me vaya bien. O sea, la fe y la esperanza cristiana se basan en la persona y en la obra de Cristo, ¿verdad? No son una actitud mental. Se basan en una obra específica, en la vida de obediencia activa y pasiva que Cristo rindió a la santa ley de Dios. Y los creyentes hemos obtenido por la fe esa justicia perfecta, obrada por Cristo a nuestro favor. Y por lo tanto, a través de esa obra de Cristo somos perpetuamente aceptos delante de Dios, ¿no? Nuestra fe y esperanza están radicadas en la obra de Cristo, realizada en la historia humana hace 2000 años en números cerrados. Se fundamentan en su obra perfecta e imputada en nosotros. No es que nosotros tengamos un pensamiento positivo, no va por ahí el asunto, ¿verdad? En segundo lugar, en muchas ocasiones el problema de la depresión para muchos creyentes es que, lo estamos señalando continuamente, se colapsa nuestra fe. Así que el apóstol nos ha recordado el maravilloso remedio para suavizar y aligerar nuestros dolores, ¿no? Ponga sus ojos en Cristo. Vea, mire su vida, su ejemplo, y considere su resurrección, su exaltación, el triunfo de la fe que vemos en Él, es para nosotros, es nuestro también, ¿no? Las enfermedades, las aflicciones y pruebas nos dolerán, pero al final de la historia seremos más que vencedores en Cristo y nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, consideremos este punto. En tercer lugar, el tesoro de la salvación a través de la fe en Cristo nos ha enriquecido y nos ha preparado para atravesar el mundo en que vivimos, este valle de sombra de muerte. Y aunque sufriremos y padeceremos aflicción y oposición, y llegaremos a cruzar el río de la muerte, ninguna de estas cosas podrán despojarnos de nuestro tesoro verdadero, ¿no? Este tesoro de la salvación nos permite ver la vida como un trámite de oportunidad y responsabilidad temporal delante de Dios. Y ese trámite de oportunidad y responsabilidad temporal delante de Dios es antes de entrar ¿a dónde, hermanos? A una vida eterna de servicio y felicidad en Cristo. ¿Por qué de servicio y de felicidad? No vamos a estar de holgazanes en el cielo, hermano. Vamos a trabajar. ¿Sí? Va a ser una vida de servicio, de adoración y de felicidad. ¿En qué va a radicar la felicidad? En que estaremos en comunión completa con Cristo, sin el estorbo, sin la presencia, sin la influencia, ni dentro ni fuera del pecado. Entonces verdaderamente conoceremos plenamente lo que es la felicidad para nosotros, ¿no? En cuarto lugar, debemos seguir déjeme considerar este punto. Más bien, seguimos corroborando y entrenándonos en aquel dicho de Cristo: no solo de pan vivirá el hombre.
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada día somos invitados ¿a qué? A creer y a confiar en Cristo, en su palabra, en sus promesas, y así hemos ido pasando nuestra vida hasta que lleguemos a nuestro destino final. Somos llamados a creer en Cristo y a continuar confiando en Él todo el trayecto de nuestras vidas, haya aflicción o no haya aflicción. En quinto lugar, no debemos pasar por alto o perder de vista que nuestra reunión cada domingo es en torno a Dios, ¿no? En torno, como dice el salmista en el versículo 88, 119, 88, en torno a la palabra que sale de su boca. No estamos confiando en palabra u opiniones de alguna persona. Nos reunimos alrededor del Dios verdadero y lo hacemos para escuchar su consejo, su palabra y para continuar obedeciéndolo, ¿no? De esa manera somos sustentados, sostenidos a través de la fe en la verdad de Dios, la fe en la persona y la fe en la obra de Cristo, ¿no? Entonces, pues vamos a llevarnos la receta para seguirla meditando. Y los pedidos se hacen por internet. Entonces, para la medicina. Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra, Señor. Damos las gracias que podemos mirar la persona y la obra de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús, que nos llama a sostenernos en medio de la aflicción y de la maldad que hay en medio de nuestro mundo, mirando su ejemplo, mirando cómo Él se sobrepuso en contra de todos los obstáculos, de toda la oposición, y de la misma manera nosotros, mirando su ejemplo, te pedimos, Padre, que nos ayudes a imitarlo en todo tiempo, a ser valientes, a ser obedientes y especialmente a ser constantes en nuestra obediencia, en nuestra rutina, para que podamos sobrellevar los tiempos de aflicción que pudieran venir en nuestras vidas, los tiempos difíciles, y que habiendo acabado el día malo, habiendo acabado la prueba, podamos seguir con nuestros ojos puestos en nuestro gran ejemplo y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre, que aquellos que aún no han abrazado la salvación de tu Hijo Jesucristo sean conducidos a creer y a confiar en este gran Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que nos guíes en este tiempo, en esta vida, y te damos las gracias por tu palabra, Señor, en la cual encontramos gozo y vida y contentamiento y fortaleza para vivir, Señor. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.